Mi novia dijo, no estás invitado. Yo respondí, entendido, entonces me voy para siempre hoy. Luego cancelé el depósito del anillo, empaqué solo lo mío, cargué el coche y la bloqueé antes de que volviera. Ella regresó segura de sí misma, pero un detalle de ese café la dejó sin voz. El sol de la mañana del sábado trazaba una línea brillante sobre nuestro suelo de madera, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Era nuestra clase de mañana, perezosa y silenciosa. El aroma del café que preparé se quedaba suspendido en el apartamento, un olor familiar y reconfortante. Yo estaba desplazándome por las noticias en el teléfono, con los pies apoyados en el otomán, disfrutando de ese placer sencillo y sin complicaciones que es un día sin planes. Chloe, sin embargo, se movía con una determinación que no encajaba. La observé por encima de la pantalla. Estaba frente al espejo de cuerpo entero junto a la puerta, no con su uniforme habitual de fin de semana, leggings y una camiseta vieja mía, sino con un vestido oscuro y ajustado. Se había maquillado, del tipo que lleva tiempo, un ahumado sutil en los ojos, el delineado de labios preciso. Esto no era para un brunch con sus amigas. Ese look habría sido más ruidoso, con más brillo. Esto era otra cosa. «Te ves bien», dije, dejando el teléfono. Grandes planes. Ella no se giró del espejo, en lugar de eso seguía criticando la caída del vestido. «Sí, solo voy a tomar un café con alguien». El tono despreocupado estaba un poco demasiado forzado. Una campanita de alarma, suave pero insistente, empezó a sonar en el fondo de mi mente. Mantuve la voz ligera, tranquilo. «Ah, qué bien, ¿con quién?» Por fin se giró, pero sus ojos estaban en el teléfono, los pulgares tecleando un mensaje. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomó en sus labios recién delineados. «Con mi ex, Jason, está en la ciudad». Las palabras cayeron, pero al principio no las procesé del todo. Jason, el de antes de mí, el del fondo fiduciario y la sonrisita condescendiente en todas sus fotos. El que ella me dijo que era tóxico y obsesionado con las apariencias. Se me tensó el estómago. «Jason», repetí, y el nombre se sintió extraño y desagradable en mi boca. «Vale, entonces lo vemos juntos». Ese era el momento. Ese era el punto en el que se suponía que ella diría, «Sí, solo una hora, sé amable, ¿vale?» Ese era el punto en el que yo habría refunfuñado, pero habría ido porque eso es lo que haces piña, das una imagen de unidad. Pero ella no lo dijo, levantó la vista del teléfono y su mirada fue firme, sin rastro de disculpa ni petición. Era una afirmación, una declaración. En sus ojos brilló algo, no culpa, sino algo más cercano a la superioridad, como si ella supiera un secreto que yo fuera demasiado torpe para entender. «Solo vamos a ponernos al día», dijo, con la voz fría y clara. Una pausa, sostenida deliberadamente para maximizar el impacto. Y entonces el cuchillo giró con una precisión casual y despectiva. «No estás invitado». El aire se fue de la habitación. El olor del café se volvió acre. La mañana soleada y pacífica se hizo añicos en un millón de piezas afiladas y brillantes. «No estás invitado». Las palabras retumbaron en el silencio de mi cabeza. Esto no iba de café, esto no iba de ponerse al día con un antiguo amor, esto era una jugada de poder, era trazar una línea de forma deliberada y cruel. «Voy a un lugar al que tú no puedes seguirme. Estoy priorizando una conexión con mi pasado por encima de mi presente contigo, y te lo digo explícitamente, estás excluido». Sentí el peso en el bolsillo delantero de mis vaqueros, el recibo arrugado de la joyería. Ayer había recogido el anillo diseñado a medida. El plan era sorprenderla esta noche, cocinar su comida favorita y arrodillarme aquí mismo, en esta franja de sol. El adelanto había sido enorme, una suma ahorrada durante 6 meses. El anillo estaba terminado, me estaba esperando, se suponía que era el comienzo de todo. Y ella me estaba diciendo que yo no estaba invitado a su vida. Vi el futuro en ese instante que duró un latido. Las discusiones, las acusaciones de «eres controlador» si yo me oponía, el resentimiento hirviendo si me callaba, la lenta y dolorosa muerte de mi autoestima mientras aceptaba este nuevo papel disminuido en su mundo. La campanita de alarma en mi mente ya no sonaba, ahora era un único tono claro y resonante, un tono de absoluta e inquebrantable claridad. La miré, a la mujer con la que estaba listo para construir una vida, y vi a una desconocida. La emoción, el dolor, la rabia, la traición era una tormenta que rugía dentro de mí, pero levanté un muro de hielo a su alrededor. No dejé que se viera nada, ni un destello. Cuando mi voz salió era tranquila, plana. No era una pregunta, no era una súplica. Era aceptar las condiciones. «Entendido», dije. Por un segundo pareció casi decepcionada, como si se hubiera preparado para una pelea y yo le hubiera entregado una bandera blanca. Asintió con un gesto leve y despectivo, agarró el bolso y salió por la puerta. El clic del pestillo fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida.
Me quedé allí, en el apartamento inundado de sol, con el fantasma de su perfume flotando en el aire y el recibo de un futuro que nunca ocurriría quemándome el bolsillo. Se acabó el tiempo de la confusión, había empezado el tiempo de la acción, la palabra quedó suspendida en el aire después de que la puerta se cerrara. Entendido, no era solo una palabra, era una llave girando en una cerradura. La cerradura de la caja donde guardaba todo mi amor por ella, todos mis planes, toda mi paciencia. Giré esa llave, la sellé y la tormenta dentro de mí, el dolor, la rabia cegadora, la náusea de la traición quedó amortiguada al instante. Seguía ahí una nube negra en ebullición, pero ahora estaba contenida, distante. La energía que generaba ya no era caótica, se transformó en una corriente fría y enfocada. Me moví, mi primera acción no fue frenética, fue deliberada. Saqué la cartera del bolsillo trasero y extraje el recibo. Estaba arrugado de llevarlo encima todo el día. Un secreto tangible. El elegante logo de la joyería estaba en relieve arriba. Debajo, la descripción, oro blanco de 14K, solitario personalizado de 1-2 quilates con banda pavé, y la cifra descomunal. Había hecho horas extra durante meses para ahorrar. Marqué el número impreso en el recibo. Mi mano estaba firme. Cuando la recepcionista respondió, mi voz era inquietantemente calmada. Sí, hola, me llamo Mark Evans. Tengo un pedido de un anillo. La recogida estaba programada para hoy. Le di el número de pedido. Necesito cancelar el pedido y procesar el reembolso de mi depósito a la tarjeta original. Oh, la mujer al otro lado sonó sorprendida, un poco nerviosa. Lo siento mucho, señor. ¿Está todo bien? El compromiso se ha cancelado, afirmé con un tono plano, factual. No ofrecí más explicación. No hubo quiebre en mi voz ni tristeza teatral. Estaba cerrando una transacción de negocio que ya no era rentable. Entiendo, por supuesto, señor, lo proceso ahora mismo. El reembolso puede tardar de 3 a 5 días hábiles en aparecer. Gracias, dije y colgué. Puse el recibo sobre la encimera de la cocina, justo en el centro, como un monumento a un futuro cancelado. Luego fui al dormitorio y saqué mi maleta más grande y unas cajas de mudanza de la parte alta del armario, las mismas que había guardado de mi última mudanza. Trabajé con un ritmo eficiente, desapegado. No era un hombre con el corazón roto empacando, era un estratega ejecutando una extracción. Empecé por mi ropa, mi lado del armario, mis cajones. No miré sus cosas. No me detuve a oler un suéter suyo ni a contemplar las fotos en la cómoda. Eran reliquias de un país del que me habían deportado a la fuerza. Ya no tenían poder sobre mí. Tomé solo lo que era inequívocamente mío, los libros de mi mesita, mi portátil, mi cargador, los auriculares de alta calidad que me compré para mi cumpleaños. Dejé la televisión que habíamos comprado juntos, los utensilios de cocina acumulados como pareja, los cojines decorativos en los que ella insistió. Formaban parte de la vida que estaba dejando, artefactos de una historia compartida que acababa de demostrarse una mentira. Eran lastre y yo lo estaba soltando todo. Cada objeto que entraba en una caja era un peso levantado. La maleta contenía lo esencial. Las cajas contenían el resto de mi vida anterior. Las bajé al coche una a una, llenando el maletero y el asiento trasero. El esfuerzo físico se sintió bien, limpiador. Era una purga. Cuando la última caja estuvo en el coche, hice un último recorrido. El apartamento ya se sentía distinto. Ya no era nuestro hogar. Era su apartamento y parecía más vacío, más pequeño. Me quedé en la sala, en la misma franja de sol que ahora resaltaba las leves marcas en la alfombra donde había estado mi mobiliario. Había terminado. No quedaba nada mío allí. Tomé las llaves del coche y la última caja con los objetos finales, mi cepillo de dientes, mi maquinilla, algunos artículos de aseo del baño. No miré atrás. Salí por la puerta, bajé las escaleras y me senté en el coche. No conduje de inmediato. Me quedé en el asiento del conductor con el motor apagado y saqué el teléfono. Entré en su contacto, una foto de ella riéndose, la que le tomé en un viaje a la costa. La miré por última vez un segundo largo, luego toqué la pantalla varias veces. Bloquear a este contacto. Apareció una ventana de confirmación. ¿Seguro que quieres bloquear a este contacto? Estaba seguro. Toqué bloquear contacto y solo entonces encendí el coche. No tenía destino, aún no, un hotel por la noche. Mañana encontraría un lugar nuevo, un comienzo fresco. Pero por ahora lo único que importaba era que me estaba moviendo hacia adelante, lejos de ella. El espejo retrovisor era solo vidrio. No tenía nada que buscar allí. No tuve que esperar mucho. Yo estaba apoyado contra la puerta del coche, con el aire de la tarde fresco sobre la piel, cuando su sedán aparcó a unos cuantos coches de distancia. Las farolas acababan de encenderse, bañando la escena con un resplandor naranja pálido. La vi bajar con un leve vaivén inestable en el paso. Había tomado algo más que café.
Iba tarareando algo, con una sonrisa pequeña y satisfecha mientras rebuscaba las llaves en el bolso. No me vio al principio. Seguía en la burbuja de su tarde, la burbuja de la que yo había sido explícitamente excluido. Me separé del coche y di unos pasos hacia el charco de luz entre los vehículos. El sonido de mis zapatos en el asfalto la hizo levantar la mirada. La sonrisa desapareció, reemplazada por una confusión sobresaltada cuando sus ojos se posaron en mí y luego saltaron al interior cargado de mi coche, visible por las ventanillas. «Mark, ¿qué pasa con la caja?», preguntó, con la voz teñida de una alarma que empezaba a amanecer lentamente. Señaló débilmente la última caja de cartón que llevaba en brazos. No respondí a su pregunta. En lugar de eso, mantuve la voz totalmente nivelada, un contraste brutal con su creciente inquietud. «¿Qué tal el café?», la pregunta la descolocó. Era tan normal, tan mundana, y quedó suspendida entre nosotros, completamente fuera de lugar con la evidencia visual de mi partida. Empezó frunciendo el ceño con los engranajes defensivos ya girando. «Fue bien, ¿por qué tú?», se acabó, dije. Las 3 palabras cortaron su frase limpia y fríamente, sin malicia ni calor. Simplemente un hecho, dicho con la misma finalidad que un martillo de juez. Por un segundo solo hubo silencio. Luego empezó el desmoronamiento. ¿Qué? La palabra fue una risa corta, incrédula. «¿Me estás dejando porque tomé un café con un ex? Eso es una locura». Me quedé en silencio, la expresión inmutable. Mi calma era combustible para su fuego. «Era solo un café», insistió, la voz subiendo de tono. «Estás siendo tan sensible, tan controlador. Te lo conté, no fui honesta». «Fuiste despectiva», la corregí con el mismo tono calmado. «Hay una diferencia». «Ay, por Dios», bufó levantando las manos. «Vale, lo expresé mal. ¿De verdad vas a tirar por la borda todo nuestro futuro, nuestro compromiso, por una frase mal dicha?» La mención del compromiso fue mi señal. No necesité decir nada. Solo la miré, dejando que el silencio y el coche cargado hablaran por mí. El futuro del que hablaba ya estaba en mi espejo retrovisor. Su confusión se volvió ira, mostrando sus verdaderos colores ahora que la manipulación y la minimización habían fallado. «Eres patético», escupió con la cara retorcida. «De verdad lo estás haciendo. Estás huyendo porque no puedes soportar que una mujer segura de sí misma tenga una vida fuera de ti. Nunca vas a encontrar a nadie que te aguante como yo te aguanté. ¿Me oyes? Nunca». Las palabras estaban diseñadas para herirme, para quebrar mi determinación y hacerme rogar otra oportunidad. Resonaron en la calle silenciosa, feas y desesperadas. Respiré despacio, no por necesidad, sino como punto final a su frase. Ajusté un poco la caja en mis brazos, un recordatorio físico de mi decisión. «El futuro del que estás hablando», dije, con la voz firme y clara, terminó en el instante en que me dijiste que no estaba invitado al mío. «Adiós, Chloe». No esperé respuesta. Me giré, coloqué la caja en el asiento del copiloto y me senté al volante. La vi de reojo, inmóvil en la acera, con la boca entreabierta, la furia y el shock peleándose en su cara. Arranqué el motor. El sonido fue algo sólido, definitivo. Cuando me separé del bordillo, no la miré. Miré hacia la carretera delante de mí, limpia y vacía, llena de posibilidades. La primera parte del resto de mi vida era una calle tranquila que se iba borrando en la noche a mi espalda, y era suficiente. Las primeras 48 horas fueron un estudio del silencio. Me registré en un hotel insípido y anónimo que olía a desinfectante y ambientador. Perfecto. No había recuerdos allí, no había fantasmas. Pasé el tiempo en el portátil, mirando anuncios de apartamentos en otra zona de la ciudad, y en el teléfono, donde las únicas notificaciones eran del chat grupal con mis amigos, que no sabían nada de la detonación que había sufrido mi vida. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de una paz profunda, zumbante. No duró. El primer intento llegó al tercer día. Un mensaje de texto desde un número desconocido. Sabía que era ella. El tono era una clase magistral de reescritura manipuladora de la historia. «Desconocido, Mark, esto es una locura. ¿Podemos hablar, por favor?» «Estás exagerando. Era solo un café. Estás tirando algo real por la borda por un malentendido». Lo leí. Las palabras «exagerando», «malentendido» eran tan previsibles que casi aburrían. Intentaba presentar mi acción decisiva como una sobrereacción emocional para convertir su crueldad en un detalle y mi respuesta en el problema. No bloqueé el número de inmediato. Quería ver el patrón. Borré el mensaje y volví a comparar planos. El segundo intento fue un buzón de voz esa misma noche. Su voz era distinta, despojada de lo defensivo y cubierta de una desesperación temblorosa, performativa. «Mark, soy yo, por favor, contesta». «Vale, está bien, lo entiendo, estás enfadado. Fue estúpido. Jason no era nada, no significó nada, ya se fue de la ciudad, fue solo, no sé, ego, me equivoqué. Un error enorme, enorme. Por favor, te necesito. Estoy tan sola en este apartamento, está tan silencioso».
Solo llámame por favor. Guardé el buzón de voz no por sentimentalismo, sino como prueba del cambio de culpar a suplicar. La admisión de ego confirmaba todo lo que había sospechado. No estaba arrepentida de sus actos, estaba arrepentida de las consecuencias. El silencio del apartamento que ahora había heredado era su castigo, no mi problema. Borré el mensaje de voz de mi bandeja y bloqueé el número. El tercer mensaje fue un texto. Venenoso, la máscara ya no estaba. Desconocido, bien, sea así. En el fondo siempre fuiste demasiado débil para mí, no puedes con una mujer de verdad. Volverás, te darás cuenta de lo que perdiste y volverás arrastrándote. Y yo me reiré, casi sonreí. Esta era la verdadera Chloe, la que me había dicho que no estaba invitado. La que entendía el amor como un campo de batalla y el respeto como un signo de debilidad. Ese mensaje fue un regalo, la confirmación final irrefutable de que había tomado la única decisión posible. Bloqueé también ese número, y entonces llegó el monovolador. Mi teléfono vibró con un contacto que sí tenía. Sara, la amiga más tóxica de Chloe, la que siempre parecía animar desde la barrera cada vez que Chloe hacía algo valiente y egoísta. Contesté y lo puse en altavoz mientras seguía haciendo la maleta en la habitación del hotel. Mark. Hola, soy Sara. Su voz era empalagosa, cargada de falsa preocupación. Lo sé, dije con tono plano. Mira, sé que lo que hizo Chloe fue un desastre, pero ella es un desastre. Está hecha polvo. Tienes que entenderlo, está en espiral. Lo siente muchísimo, muchísimo. Un hombre de verdad encontraría en su corazón la manera de perdonarla. Ha aprendido la lección. Dejé de empacar un instante. Sara, dije, sin emoción, ¿tiene algún punto esta llamada? Ella se atragantó. El punto es que estás siendo cruel, cometió un error, es que no te importa nada. Eso respondí con calma, ya no es asunto mío, no me contactes de nuevo. Colgué y la bloqueé. Número 2. El círculo estaba completo, las súplicas, la rabia, los aliados reclutados. Era un guión del que yo ya no leía. Un último correo se coló un día después. El último suspiro antes de que el silencio digital fuera absoluto, era de una cuenta que no reconocí, pero la voz era inconfundible. Asunto, ahora lo entiendo, Mark. Te escribo porque me has bloqueado en todas partes. Fui hoy a la joyería para ver no sé qué iba a ver. Me dijeron que cancelaste el anillo, te devolvieron el depósito el mismo día que yo me fui. Ahí fue cuando por fin lo entendí. No estabas enfadado, no estabas herido. Habías terminado, tomaste la decisión mientras yo aún estaba en la cafetería. Ya te habías ido. ¿Acaso no ha respondido a ningún mensaje? Usó lo de ponernos al día para intentar acostarse conmigo una última vez por los viejos tiempos, y cuando le dije que no, desapareció, solo me estaba usando, y yo tiré lo nuestro por eso, por nada, ahora lo entiendo. Por fin entiendo lo que perdí, y tengo que vivir con eso. Chloe, lo leí una vez, luego seleccioné el correo y pulsé eliminar. No necesitaba su comprensión, no necesitaba su cierre. Su derrumbe no era una carga que yo tuviera que llevar, el karma no fue dramático. Fue silencioso y total. Se quedó sola en el apartamento que ella había consagrado a su propia exclusión, perseguida por el fantasma de un futuro que había incinerado con ligereza por un golpe de ego de un hombre que la veía como una conquista. Estaba arruinada, había dependido de mis ingresos para las cuentas grandes. Estaba aislada, su círculo social ahora estaba manchado por la verdad patética de su situación. Y yo no sentí nada por ella, salvo una lejana lástima académica, la que sentirías por una figura histórica que tomó una decisión catastróficamente mala. Se había acabado, sus consecuencias eran suyas, mi vida apenas empezaba. 2 meses después, estaba en un reservado del Grizzly Bear, un pub al que nunca habíamos ido juntos, riéndome con 2 de mis amigos más antiguos. El aire estaba espeso por el olor a fritura y cerveza, y en una esquina se jugaba una ruidosa partida de dardos. Yo estaba relajado, con el brazo apoyado en el respaldo del asiento, una pinta fría delante de mí. Este era mi mundo ahora, más ruidoso, más desordenado y infinitamente más honesto. La vi en el instante en que entró, Chloe. Venía con Sara, agrupadas junto a la puerta como si se protegieran de un viento helado. Chloe se veía delgada y el vestido que llevaba lo reconocí de tiempos más felices. Ahora le colgaba un poco. Sus ojos recorrieron el lugar y cuando me vieron, se abrieron, luego se llenaron de una esperanza desesperada y hambrienta. Aparté la mirada y volví a la historia de mi amigo Mike sobre su desastrosa clase de golf. Le di un sorbo lento a la cerveza. La paz dentro de mí ni siquiera se onduló, una sombra cayó sobre la mesa, levanté la vista. Chloe estaba ahí con las manos apretadas en puños nerviosos a los lados. Sara se quedaba unos pasos atrás con cara amarga. Mark, hola. Su voz era frágil, apenas audible sobre el bullicio del pub.
Te ves bien, asentí con educación apenas, el tipo de gesto que le das a un cajero que no conoces. Chloe, ¿cómo estás? La pregunta tan simple y sin subtexto pareció deshacerla. Su compostura se agrietó. No muy bien, admitió con las palabras saliéndole atropelladas, temblorosas. En realidad, fatal. Yo te extraño. Lo que hice fue lo más estúpido que he hecho en mi vida. Él no significaba nada, tú lo significabas todo. Estaba esperando eso, que yo me ablandara, que dijera lo siento o no pasa nada, que le ofreciera un salvavidas de vuelta a mi órbita. No dije nada, solo la miré con la expresión neutral, los ojos claros. No había rabia, no había amor persistente. Ni siquiera la satisfacción fría de haber tenido razón. No había nada. Una extensión enorme y silenciosa de indiferencia. Mi silencio era más aterrador para ella que cualquier grito. Lo llenó con la voz quebrándose. Entonces ya está, después de todo ese tiempo, después de todo lo que construimos. Dejé la pinta sobre el posavasos con un clic suave final. No estaba hablando con la mujer a la que había amado. Le estaba explicando un hecho básico del universo a una desconocida. Eso fue otra vida, dije, con la voz tranquila y pareja. Ya hice las paces. Soy feliz en esta. Pausé dejando que la verdad de esas palabras se asentara entre nosotros. Ella podía sentirlo, ese contento genuino e inamovible que irradiaba de mí. Era lo único que ella nunca podría fingir, nunca podría manipular y nunca podría quitarme. Y tú no estás en ella. Durante un largo momento se quedó completamente quieta. La esperanza desesperada en sus ojos se apagó, reemplazada por una comprensión que amanecía horrible. Estaba mirando a un hombre que era, de verdad, completamente libre. Y su presencia, su dolor, su existencia misma, eran tan relevantes para él como un recibo olvidado de un anillo que nunca se recogió. Era impotente, era irrelevante. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, los hombros hundidos en una derrota total y permanente. Sara me lanzó una mirada venenosa antes de ir tras ella. Mi amigo Leo silbó bajo. Tío, ¿quién era esa? Levanté la cerveza de nuevo y la más leve sonrisa auténtica rozó mis labios mientras volvía con mis amigos. Nadie, dije, y lo decía en serio, nadie en absoluto. La conversación siguió, el juego de dardos se volvió más ruidoso, la noche continuó, yo ya estaba allí, presente, vivo en mi nueva vida. Una vida que ella, sin querer, me había dado el valor de reclamar, y era mejor que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Gracias por ver el video, asegúrate de suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. ¿Qué opinas de esta historia? Compártelo en los comentarios.